una serie de cosas que no entendemos. O sea que por lo menos no las conocemos. Con lo cual no tenemos todas las huellas necesarias del seguimiento de cómo ha ocurrido esta pandemia y no, por lo tanto la historia natural no la podemos escribir. Es como decir, vamos atrás del virus. Todavía no lo pusimos adelante esperando lo que viniera. Vamos corriendo atrás del virus. Y en esto tiene una gran ventaja hacia el pensamiento, como quien dice, pensándolo como lo que hace el virus. Tiene una gran ventaja en el sentido de que no se trata de una zoonosis, no se trata de que lo transporte ni un pájaro, ni un animal determinado en determinada zona que se tenga que movilizar. No se mueve de otra manera con el agua, como puede ser con el cólera y demás, que generaron tantas cosas interesantes para poder manejarlo y dominarlo, sino que está contando, creo que fue el 20 de enero, un viajante de Wuhan, donde la ciudad donde se produce este intercambio genómico que da lugar al COVID-19, viaja a Noruega, a una ciudad, no era Oslo, no me acuerdo el nombre, a un congreso, se queda 3 días, a los 3 días vuelve, creo que fue el 12 de enero, una cosa así, no recuerdo. Vuelve y le detectan que tiene la infección por coronavirus en China. Antes de 6 días en Italia, al lado de Francia, zona central de Europa, se detecta la misma estructura genómica exactamente igual que la del virus que tenía este hombre en China. Y antes de 10 días está en Estados Unidos. Si ustedes toman esa y empiezan a pensar que si este hombre y algunos de los que estuvieron allí en contacto con él volvieron seguramente en avión, esta situación de traslado es inédita en términos de pandemia. La velocidad de intercomunicación que tiene el mundo en temas de traslado, debemos pensar, recién estaba hablando con Ana, de que lo que Norwell define como caldo de cultivo, él dice que los cruceros, los subterráneos, los aviones, etcétera, han resultado ser un caldo de cultivo porque cuando va de un punto a otro, cuando llega, se reprodujo. Esta situación me parece fundamental en términos de tiempo, porque cuando las exigencias que algunas de ellas voy a plantear estamos pidiendo son imposibles resolverlas en 6 meses, materialmente imposibles. Fíjense que estamos hablando de vacuna, me adelanto en algo, y no hay carbonato de sodio Sosa Solway para hacer vidrio que pueda garantizar la estabilidad de una vacuna a nivel de 4.000 millones de dosis. No hay en el planeta. Si uno piensa eso, dice, bueno, vamos a cambiar el material. Sí, plástico convencional no sirve, y creo que hay algo así como 50 compañías que estudian, científicos que estudian materiales, que están estudiando dónde ponemos 4.000 millones de dosis de vacunas para sacar el virus del planeta. Qué pavada, ¿no? Pero esta es una limitación, por ejemplo. Digo esto porque la exigencia de alguna manera se solucionará, los científicos encontrarán otro material, o la vacuna se comerá junto con una banana o una manzana, no lo sé. Pero eso se llama tiempo, esto es lo que me preocupa en cuanto a la exigencia. En cuanto a la infección en sí misma, debo decir que son muchísimos los cálculos matemáticos que hay, muchas de las formas de saber la velocidad de expansión. Si yo le pregunto, ¿para qué quiere la velocidad de expansión? Para prepararse o para hacer un cortafuego el día que haya vacuna. Tengo que saber cuánto tarda el virus de llegar de Buenos Aires a Jujuy si yo no tengo transporte aéreo. Entonces, tengo que ver cuánto tarda un individuo en trasladarse, o en que un colectivo, un ómnibus, un auto, lo que fuere. Porque de esa forma yo puedo organizarme la defensa de Jujuy el día que tenga la vacuna. Digo esto porque todo esto, voy a insistir en esta cuestión de la preocupación de los tiempos. El virus gana en un aspecto. Cuando él logra infectar las células pulmonares, que es el lugar más fácil donde él se mete, y tiene una llavecita, que es una espiga con la cual abre el receptor y se mete adentro de la célula, se comporta como un ladrón, se comporta como un verdadero parásito, que viene a robarle la energía a la célula para usarla para reproducirse. Ese es su fenómeno de vida. Lo que quiere es reproducirse en milisegundos.
miles y miles de millones de fuerzas, la célula se va agotando porque no puede tener su propia energía y estalla. Y cuando estalla, el virus entra a desparramarse y entra a ocupar un espacio que impide una respiración normal en un individuo que no tiene otra coinfección, otra patología pulmonar, sino que un individuo, pongámosle, de la calle. Esta situación genera una expansión importante en cuanto a la cantidad de virus que el organismo la ve. La ve a través de su sistema inmunológico, la detecta y organiza su defensa. Cuando organiza la defensa tiende primero a reparar el daño para que el pulmón vuelva a funcionar igual y en segundo lugar, en lo posible, eliminar el virus. Si esto llega a producirse en un individuo que tiene su respuesta inmune correcta y que no tiene ninguna otra cofactor que pueda dificultar este proceso, ese individuo va a estar infectado y va a tener probablemente, parece ser que la cantidad de portadores asintomáticos ha ido creciendo en el tiempo, que son mucho más de lo que se parece, mismo en retiro. Fíjense un dato interesante, el estudio de anticuerpos en población dio casi, en el sector de Constitución, 40%. 40% de individuos que habían tenido la infección no tuvieron síntomas, porque en el cuestionario se les pregunta en los últimos 30 días, y dieron positivo en anticuerpos. Así que no es novedad, en todo el mundo esto ya se vio, que la cantidad de portadores asintomáticos es muy alta. El problema que surge en este sentido, en cuanto a la expansión de la infección, va a ser preguntarse quién infecta y a quién infecta. Porque se ha visto que hay lugares, por ejemplo, es muy conocido el del coro en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, que fueron a ensayar el coro, no me acuerdo, el lunes o martes, y a la semana cuando volvieron casi el 50% estaba infectado. Claro, estaban cantando, estaban arrojando gotitas de saliva, etcétera, en un lugar cerrado. Eso ocurrió. Pero el tema es el siguiente, nosotros no tenemos determinaciones cuantitativas de virus en la garganta o en los exudados. Tenemos positivo o negativo, muy positivo o poco positivo, positivo al fin. Pero no sabemos cuál es la dosis mínima de infección, cuál es la copita que llega a decir infecto a este individuo. Y tampoco sabemos cuáles son las condiciones de un individuo que tiene la facilidad, la susceptibilidad de infectarse. No se puede estudiar porque no hemos tenido tiempo. Cuando nos sentíamos campeones con la vacuna de hepatitis o lo que fuera, teníamos una serología urbana estudiada en todo el territorio, pero prácticamente en todo el mundo. Y eso nos dio ventaja, porque ya ni siquiera perdíamos vacuna. La vacuna era más cara que hacer un anticuerpo. O sea, hacer un anticuerpo. Yo nunca tuve hepatitis, sin embargo tengo anticuerpos porque me habré comido un virus y lo habré eliminado. Y nunca me vacuné, pero soy autoinmune contra el virus de hepatitis B. Quiero decir esto, que todas estas cosas que no podemos contestar, no por ignorancia, siempre no hemos tenido tiempo de verlas. Cuando ese paciente desarrolla anticuerpos, desarrolla una cascada de moléculas pequeñitas que se llaman citoquinas, que funcionan como si fuera el engranaje de un reloj. Van haciendo una sinergia de ocupacionalidad y de consecuencias muy engarzadas, muy llevadas de acuerdo una con otra. Pero si el sistema no está absolutamente sincronizado y la fabricación de esos anticuerpos es en forma de catarata, porque la agresión es muy grande, termina lesionando al propio individuo. Y lo lesiona no en las situaciones del lugar donde estaba el virus, sino que lo lesiona en el riñón, lo lesiona en el corazón, lo lesiona en el hígado, etc. Se expande y se hace incontrolable. Ese individuo que de no tener síntomas llega a tener condiciones de internaciones estrictísimas y algunos de ellos lamentablemente fallecen en un 1%. Destaco esto del 1% porque es el índice de mortandad estudiado en el mundo para el COVID. Recuerden ustedes, para fortalecer un poco la idea de optimismo, que con el SARS y el MER teníamos 10% de mortalidad y 30% de mortalidad. Y estoy hablando nada más que menos de una década atrás y se solucionó. Entonces esto de decirle a ustedes una expresión casi gauchesca, siempre que llovió paró, es decirle también que desde mi mirada, con un racional
si la palabra se puede usar, sentido de optimismo, estos virus son virus de influenza. Son poco mutantes y en la mutación no pasa como el HIV o pasa como... En la mutación no cambian de apariencia, sino que se mantienen dentro de un rango que se los puede terminar controlando. Además de que su estructura molecular por ser RNA se autolimita. Si sumamos todo esto, me tomo esa opción de decir, soy optimista en el tiempo, esto se va a terminar. Ahora, no sé cuándo, no puedo decir, dentro de 3 días tenemos tanto infectado, dentro de 6 meses tanto, no sé, se va a terminar. Y cuando uno dice, se va a terminar, ¿en qué momento uno encontramos las respuestas basadas en experiencia? La primera respuesta, si la invasión significa un empeoramiento de la condición de vida del infectado, cortémosla allí. ¿Y esto qué significa? Vamos a buscar una droga. Ahora, es tan complicado este tema y es tan fácil de resolver, porque ustedes me dirán, ¿y por qué no está la droga si es tan fácil? Porque 6 meses no alcanzan ni para hacer un protocolo serio, un protocolo que diga, esta es la droga. Fíjense que de todo lo que se probó, aparece uno que dice, yo hice 5 pacientes, yo 50, yo 22, pero no es un protocolo científicamente realizado, porque lleva tiempo. Y yo le digo esto, no sé cuándo, pero seguramente que va a haber una droga útil, como pasó anteriormente. Van a aparecer, la biología molecular, en términos de creación de moléculas, está a la vuelta de la esquina, la tenemos acá en Rosario. Así que no es posible que en el mundo miles de científicos no consigan una droga específica. Ya va a estar. La segunda forma es pararlo por esto que me preocupa, y esto lo comparto con ustedes, me preocupa esta magia de la vacuna. ¿Por qué digo la magia? Porque si uno habla con la gente de la calle y le pregunta, no, pero ya está la vacuna, y ya viene la vacuna. ¿Y que va a llover maná del cielo? ¿Qué es lo que ocurre con la vacuna? La vacuna va a venir. Miren, muchachos y muchachas, a partir de la década del 80 en el mundo, todo de ahí para atrás, todos los que fueron controles de infecciones fueron con una teoría pasteuriana. La idea de Pasteur, que un bichito, un pedacito de bichito, no contaminante, inactivado, etcétera, podía servir como vacuna. A partir de la ingeniería genética en la década del 80, nace la fabricación de moléculas que pueden comportarse como anticuerpos. Y esto es tan simple de decir, la fabricación creció tanto en términos de facilidad que es como decirle, se puede abrir un estanque de fermentación de 4.000 litros y una canillita y sale la vacuna ya formulada, hecha por ingeniería genética. Con lo cual hubo una cosa interesante, contarle a ustedes que también pienso que están familiarizados con la macroeconomía. En aquel momento, en la década de 80, había 3 fábricas de vacunas en el mundo. Mercer Down en Estados Unidos, en Marne-la-Coquette, o sea, estaba Pasteur Vaccin, cerquita de París, y estaba en Rixensart, SmithKline. 3 fábricas de vacunas en el mundo, se bancaban todos los programas de inmunización que había en aquel entonces. ¿Cuánto consumían del producto, de lo que significa el cash flow de la salud en aquel entonces? ¿Cuánto producían dentro del cash flow de la industria farmacéutica lo que generaba el negocio, la venta de vacunas? Sobre la base que el año pasado fue 1.200 millones de millones. Abriendo, para no hacer problema, 1,2 por día a la 12. Está entre los 5 cash flow más grandes del mundo de la industria farmacéutica. Eso significaba preguntarse cuánto del capital que se invertía para llevar al mundo sin polio, para tener controlada un montón de enfermedades, sarampión, etcétera, significaba el 3% del presupuesto. Entonces, esto es decir, en términos de negocio, hay que subsidiarlo. Es así de simple, porque esto no alcanza a hacer la producción que necesitamos. Pero cuando sale esto de la ingeniería genética y se pueden fabricar vacunas por biotecnología, ¿qué pasó en este tiempo hasta el coronavirus? Es extraordinario verlo. Más de 120 centros científicos del mundo trabajan para producir vacunas en este momento. Lo reportó la OMS el día 6 de julio. Hay 36 corporaciones que se han juntado para decir, bueno, vos hacés la tapita, yo hago el antígeno, el otro lo envasa, el otro pone.
para juntar esfuerzos y decir, vamos a solapar etapas y vamos a ver quién es capaz de fabricar vacunas, quién es en gran escala, quién puede envasarla, quién puede transportarla, y se juntaron como para decirles que hay 26 vacunas en proyecto de posibilidad de ser exitosas. 21 de ellas entraron en fase humana. Entonces yo me pregunto y digo esto, ¿qué necesitamos nosotros para tener alguna que me la pueda poner yo, mi familia y ustedes? Tiempo, tiempo. Vacuna va a haber. Lo que no puedo hacer, yo lo puedo decir no por adivinanza, le estoy dando cifras, números y capitales. Está el IBI, está Médicos Sin Fronteras, hay un montón de organizaciones y ONG con donaciones como la de Bill Gates y su fundación, como la que puso Estados Unidos. Enorme, no hay limitación económica. Pero le pregunto lo siguiente, ¿cómo va a ser la información que tenga la sociedad cuando la vacuna aparezca? Si Buenos Aires cumple con el contrato, si, bueno, no Buenos Aires, sino AstraZeneca, que es el consorcio americano, chino, francés, que está fabricando la vacuna que está con Pfizer, que va a cerrar la vacunación en la provincia de Buenos Aires en fase 2-3, va a pasar a fase 3, que es la de ampliar el grupo en el cual se va a inmunizar. Y sale en el diario que en septiembre, como en el día de la primavera, una noticia, ya está la vacuna, funciona, fantástico. Con la estirpe de triunfalista que tenemos los argentinos, que ganamos todo, ganamos el mundial, ganamos todo lo que se nos presente, ¿cuál va a ser la actitud de la gente que no conoce cómo esa vacuna va a llegar a usarse ahí, en su casa, en Rosario, en Santa Fe y en cualquier otro lugar? Falta lo que sería en este sentido propio hay que instalar el concepto de que la solución final está en marcha. La solución final está en marcha porque creo en la ciencia, creo en los científicos y creo que se está trabajando positivamente. Después toda esa cháchara de que quién lo hizo, quién lo puso, para dónde lo pone, que cuál es el negocio, me interesa que haya pacientes que sobrevivan. Yo trabajé con pacientes, no estoy en otra cosa. Así que lo que me interesa es esa mirada. ¿Cuándo tendremos las 4.500, 6.000 millones de dosis que eviten que el virus se vaya del planeta? Y si no se va, que no jorobe, que sea una gripecita insignificante. ¿Cuándo? Y lleva mucho tiempo porque hay que hacer trabajos muy serios, muy serios. Las vacunas recombinantes tienen que soportar el hecho, por ejemplo, esta que es RNA mensajero, es decir, es un mensajero que genéticamente lleva la orden de cómo se fabrica anticuerpos, el individuo que está vacunado, es una mRNA, un ácido nucleico, que una vez incorporado al organismo no tiene capacidad de decir, este es mío, este es tuyo. Va a fabricar. Y no va a faltar alguno, va a haber esto, porque ya hay gente que dice no se vacune, que produzca en la segunda o tercera generación una mutación oncogénica. Ahora yo, ¿qué necesito? Primero probarlo en animales, seguramente que eso no debe ocurrir para que la vacuna se fabrique, pero todavía no tengo voluntarios humanos que me permitieron hacer ese trabajo a 2 o 3 generaciones. Quiero decir con esto que vuelvo a insistir con mi preocupación de que necesitamos tiempo. ¿Necesitamos tiempo de qué? Para el aguante. ¿Por qué? Porque cuando la vacuna aparezca y se pueda usar y no va a pasar menos de un año y medio para que tenga la primera cosa, equidad, y sea barata y sea accesible a todo el mundo, porque si no, no sirve. Eso que hicimos experimento o que trabajamos con vacunas en prueba, esa vacuna, si se le pone el costo, debe costar mucho más de $100 cada unidad. Uy, a lo mejor me quedo corto. No se puede hacer pagando los insumos que se han impuesto en la investigación. Por lo tanto, tiene que haber fondos que garanticen la equidad en la distribución, porque no está distinguiendo ni colores, ni raza, ni ninguna cosa el virus. Te va a enfermar, sea lo que sea, te va a enfermar, porque las células esas son todas iguales. Entonces, quiero dejarle planteado para ver si podemos entrar en alguna pregunta. Estoy preocupado porque alguna experiencia tengo en esto, en que se prepare la sociedad, sea cual fuese, sea la de Santa Fecina, la de cualquier lugar, se prepare para explicarle
que la magia de la vacuna está en marcha y que va a ser una realidad. Pero necesitamos que muchas cosas se puedan seguir cumpliendo, muchas cosas que han dado resultados se pueden seguir haciendo. Y muchas situaciones, como estas situaciones de ganarle el tiempo a la infraestructura médica para soportar lo que pueda venir en el entretiempo, va a llevar un año y pico. Ojalá me equivoque y el día 21 de septiembre tengamos vacuna para todo el mundo en todo lugar, pero no ha sido nunca así, porque el mundo no está puesto de una sola manera. Así que yo termino ahí lo que les quería contar, destacando esto, ya lo digo porque Santa Fe tiene en eso, ya que me gustó mucho el flyer que pusieron anunciando esta charla, la palabra Santa Fe, porque Santa Fe tiene los antecedentes, tiene la historia, tiene la gente, tiene los científicos, y tiene muchas cosas a favor que nos van a ser beneficiosas en este camino. Así que yo, Gerardo, paro ahí, a ver si alguno Sí. me da la Sí, oportunidad Oscar, de... yo me voy a tomar el privilegio de hacerte algunas primeras preguntas. Y además voy a aprovechar ese doble carácter que vos tenés de científico, de experto agudo en los temas de la salud, pero también de una persona que se mueve en la economía, ¿no? Eh, la verdad que en el mundo hay 13 millones de contagiados, ¿no? 13 millones de contagiados no llega a ser el 0,2% de la población, hay 570.000 muertos al día de hoy, no llega a ser el 0,01 de la población, o sea que yo estuve mirando como todos los datos de otras pandemias, bueno, lo que fue la llamada gripe española o la peste negra, parece que fueron mucho más dañinas en términos de la población, cosa que es lógica, también eran otros momentos de la humanidad, pero donde sí la pandemia, el efecto colateral de la pandemia está resultando que quizás el peor de la historia es en lo que tiene que ver con la economía, ¿no? La economía va a tener este año en el mundo una caída de la que prácticamente no hay antecedentes, ni hablar de la Argentina, después quisiera tener un poquito en la Argentina, ¿no? Pero ¿a vos te parece que bueno, y para no hablar de otras consecuencias, de las que sí hablan también los médicos, que son eh, eh, las perturbaciones que pueda haber de otro tipo, como la gente a la que le afecta psicológicamente esto, las muertes por otras causas de salud vinculadas a cierta, ¿cómo llamarlo?, desatención de la salud en otros aspectos, esto me lo dicen mucho, yo que soy medio hipocondríaco y que me la paso en el médico, les pregunto a mis médicos y me dicen que efectivamente que hay gente que se está desatendiendo o demorando. Bueno, digo, todo esto, el equilibrio, digamos, en cómo se está enfrentando la pandemia entre el efecto puramente epidemiológico, digamos así, que fue la reacción fue en Argentina y en otros países cerramos todo, y la economía y otros aspectos de la salud mental también de mucha gente que está harta de la pandemia y que les cuesta mucho sobrellevarla. ¿Cómo ves vos? ¿Qué te ha parecido ese equilibrio entre los distintos factores que juegan de cara a la pandemia? Mira, sería casi osado, pero sí me siento con la libertad de hacerlo, sintetizarlo en una palabra, que por ahí a lo mejor Jorge se acuerda porque por ahí anduvimos en algunos momentos. Creo que fue Humberto Eco que fue el primero que empezó a utilizar en la época del SIDA una palabra que me parece que lleva mucho más allá del pensamiento de lo que la conceptualidad tiene con respecto a una pandemia. Primero te aclaro que esto que yo dije de la velocidad de difusión ha hecho que sea no como la española o como algunas otras que han habido y lo que fueron también cercanamente para nosotros el cólera o el ébola y demás. No son, son pandemias grandes, expansivas, pero toman determinadas zonas en determinado momento. Esto tomó a todo el mundo en 4 meses. Esto tomó a todo el mundo en 4 meses. Yo dije de traslado, otro dijo de otra cosa, pero esto era inédito absolutamente. De golpe, todo el mundo. Esto ya merece otra consideración. Y con respecto a que si esta sigue siendo una pandemia, como fueron las regionales o como fueron otras, como vos mencionaste, más expansivas, no me alcanza la palabra pandemia. Hay algo más para hablar. Y yo lo adopté por imitación, no porque la inventé, sino que me conformó de entrada.
Esto se llama sindemia. Y búsquenlo, que debe ser por mí de la época de Humberto Eco, que significa la sinergis de las situaciones que se generan a partir de la infección. Y ahí son enormes, Gerardo, sociales, económicas, de relación, en la industria, pero son impredecibles. Por eso cuando yo dije, mire, va a venir la vacuna y va a estar seguramente controlada, pero hay un montón de cosas, cuando hablan volviendo a la vida normal, ¿cuál vida normal? La vida normal que se determina a lo mejor dentro de 3 años, y habrá un montón de cosas que no haremos, y habrá otro montón de cosas que tendremos que hacer, porque va a haber seguramente un cambio social. Y si en el cambio social vos no incluís la economía, que termina siendo siempre una socioeconomía, es imposible verlo. Yo hablé de la equidad de la vacuna. Yo te digo, viene un señor como Bill Gates o el gobierno, cualquiera de los países que pusieron $1.000 millones y le va a decir, a mí vacuname último, a mí ponerme la última la vacuna y vacunar al resto del mundo que está. ¿Sí? Estas situaciones son discusiones económicas, pero que tienen mucho valor en la realidad. Vos fijate que sale, me parece que fue el día 6 o 7, sale un trabajo hecho en Ginebra, sobre niños, 4.000 y pico de chicos estudiados hasta los 16 años para abajo, y el trabajo concluye en que los chicos no se enferman. Así como te lo digo, los chicos no se enferman, no se infectan. Entonces uno dice, la pucha, qué bárbaro, qué bueno. Uno lee el trabajo, está todo bien hecho, está en una American Journal of Pediatrics, creo que es del 6 o el 7 de la semana pasada, y lo compara con el trabajo hecho en Nueva York, que dice totalmente lo contrario con los chicos. Entonces uno me dice, ¿a qué chico le hicieron el trabajo? Pregunto yo. ¿A qué chico le hicieron el trabajo? ¿A los chicos de Ginebra o a los chicos de la calle de Nueva York? Cuando te vienen y te dicen Nueva Zelanda, ¿qué ejemplo Nueva Zelanda? País insular, querido. Entrás por aire o por agua. No hay tierra con la cual se conecte, tenés que entrar nadando, si no entrás por tierra o por agua. Entonces, ¿son fácil controlables? Sí. Acá tenemos chacras que abarcan los límites, y cuando te dice Buenos Aires tiene toda la infección, nosotros no la tenemos. Sí, y los que pasan por las chacras de un lado al otro no van de Buenos Aires a Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe, es incontrolable. Por eso, a mí también esto que estábamos conversando con Ana antes de empezar, me preocupa en disfrutar, y creo que me das pie para eso, que tiene que ver el todo. Y el todo, vuelvo a insistir, me gusta más pensar en una sindemia, que tiene compromisos que van apareciendo sinérgicamente, pero en intensidades diferentes. A lo mejor resolvemos la infección con la vacuna, pero las consecuencias de esta situación quizás todavía ni siquiera la tenemos puesta en el escenario de las consecuencias. Y no hablo solamente de las psíquicas, sociales y económicas. A lo mejor hay muchas otras más. Nuestra vida de relación puede cambiar. Y estas cosas se engloban bien en decir, es un conjunto de situaciones que se dan, para contestar lo que vos decís, no se dan secuencialmente y ordenadamente, se dan desordenadamente, y uno puede decir se dan día por día. Nosotros te hablábamos de que Sonia Martorana había dicho ayer que no hay circulación de vino en Santa Fe. Me parece fantástico y tiene sus razones, y matemática y científicamente es así, y uno podría decir que nos dure hasta que venga la vacuna. Pero no sé si mañana o pasado, o la semana que viene, o dentro de 15 días, se habrá roto esa posibilidad que tiene Santa Fe, para decirles algo de Santa Fe, de poder controlar el caso índice. De que viene alguien que dice, mira, yo tengo fiebre, estuve en Buenos Aires, y se lo controla y positivo el hisopado. ¿Con quién estuvo ayer? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién se juntó? ¿Y antes de ayer con quién? Y si puede decirle, y antes de ayer, entonces arma una especie de burbuja en la cual pone todos los que posiblemente pueden haber sido infectados y los controla con exámenes, con situaciones clínicas y con el tiempo que va pasando, y los separa de la sociedad. En cambio, cuando vos tenés un caso de esto en un lado, otro en el otro, estalla esa gigantesca burbuja incontrolable. Entonces se rompe la circularización controlada. Ojalá esto no pase, pero esto no se puede predecir. Esto, en la estructura geográfica que tenemos, en el lugar donde estamos, y con esta concentración que tiene Buenos Aires de infección,
es muy difícil que nosotros podamos salir con este resultado prolongado en el tiempo. Ojalá me equivoque, porque cuesta muchísimo esfuerzo y no es todo tecnología y posibilidades. Posibilidades tenemos todas, ya están, ya las ganamos. Así que vuelvo a insistirte con esto, Gerardo, en el sentido para cerrar la pregunta. Me parece que el factor del daño productivo todavía no está arriba de la mesa considerado. Tengo que sacarnos primero esta situación de tensión que te da mañana, otra semana más, y no es porque estén haciendo mal las cosas, es porque no hay respuesta. A lo mejor la vacuna puede ser una respuesta escalonada hacia el futuro. Me parece que no tenés micrófono, Gerardo. Me parece que no tenés micrófono. Les decía que les recuerdo que si alguien quiere hacer una pregunta la puede formular en el chat o pedir la palabra y en la medida que tengamos tiempo los iremos dando. Quiero preguntarte, Oscar, otra cosa. Es evidente que a Santa Fe, dentro de todo, como vos decías, toquemos madera, ojalá siga así, pero a Santa Fe le está yendo relativamente bien hasta ahora, ¿no? Sobre todo si uno compara con su provincia gemela, Córdoba. La verdad es que no hay tantos casos, hay pocos fallecimientos, por suerte. ¿A qué atribuís eso? ¿Crees que ha habido algunos aciertos políticos o simplemente ha sido un poco de fortuna? No, yo no creo, Nea, no es que excluya la fortuna en las posibilidades de vida. Yo creo que tiene una historia muy interesante Santa Fe, en el sentido de que la cantidad de gente que tiene trabajando en salud, sus propios habitantes, el amor a la tierra y un montón de cosas que han significado la historia de la provincia, le permitieron ser rápido. Vos fíjate que cuando se decreta, creo que fue el 20 de marzo, ¿no? 20-21 de marzo que se decreta la cuarentena, 15 días antes hubo una reunión, estando todavía Carlos Parola de ministro, en la delegación de acá de Rosario, donde citaron a 35, 40 personas que habíamos estado vinculadas con el tema de enfermedades transmisibles. 4 o 5 días más tarde, en la jefatura de policía, hay una reunión donde estuvieron todos los medios representantes de salud de la ciudad. Había más de 100 personas discutiendo qué íbamos a hacer. Y el día lunes 16 de marzo hace en la Casa de Gobierno una reunión de 50, 60 expertos, donde hubo, y esto me llama la atención, no me meto en cuestiones políticas porque no es mi fuerte, y mucho menos por más que la viva son las condiciones económicas, se hace una reunión en la Casa de Gobierno citada por el ministro, la viceministra, que era en aquel entonces Sonia, y estaba el gobernador, y 50 y pico de personas. Y estábamos allí y lo que me llamó la atención que los últimos 5 o 6 ministros de salud de la provincia estaban presentes. Y jefes de áreas de salud que habían pertenecido a otras fracciones políticas estaban presentes. No sé si después cuando vemos la foto de autoridades, por ejemplo, del AMBA, que se juntan, que me parece muy saludable, que cuando estas situaciones se tratan fuera de otra problemática, que no las excluyo, pero que hacen muy poco a estas cuestiones, creo que la cuestión política como política partidaria ha tenido una actitud en Santa Fe muy interesante, muy interesante. Las dos ciudades principales, Santa Fe y Rosario, están muy en contacto y el gobernador y su gente va y viene. Creo que hay una voluntad y vocación de hacer las cosas prioritariamente en función de esto que nos ha ocurrido, lo cual es bueno. Yo no le atribuyo solamente a esto, creo que hay una infraestructura, vuelvo a decir, una infraestructura médica. Jorge tiene ahí Jorge Galíndez tiene un hospital de referencia, tiene la posibilidad de hablar de camas y demás, que son situaciones que no son casualidades, son sumas de cosas que se dan, y bueno, a mí será que tengo la camiseta y el orgullo de ser santafesino, que realmente me parece que se ha trabajado bien. Por eso digo, ojalá los resultados que se están dando se prolonguen, porque la gente, y toda la gente, cuando digo la gente digo el contexto general del colectivo social santafesino, yo creo que ha sido positivo. No lo establezco comparativamente porque yo detesto
que por los números diga mejor o peor, por eso no hablé de ningún número, porque suelen tener falacias los números. Bueno, no sé si está contestada la pregunta. Muy bien, muy contestada. No sé, Jorge, tal vez Jorge Galíndez quiera agregar algo sobre esto. No quiero agregar nada. Me parece que Oscar es lo suficientemente explícito. Quizás sobrevalorar estas reuniones políticas, a lo mejor podría tener una pequeña diferencia, pero no vale la pena avanzar. Yo tengo una pregunta, Oscar, espero que me la puedas contestar porque a mí me viene dando vueltas en la cabeza, que es el problema que hay en la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque es demasiado institucional. Todos nos hemos referenciado a la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy está vilipendiada. Desde el último periodista a Donald Trump la quieren destrozar. Lo que me preocupa a mí es que cuando vos destruís una institución tan poderosa y no la reemplazás con nada, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál puede ser nuestro referente, nuestro faro, nuestro lugar donde mirar cómo hay que hacer las cosas, las guías, etcétera? ¿Qué pensás vos de esta circunstancia de hacer implosionar a la Organización Mundial de la Salud? Porque cuando Estados Unidos deje de poner plata, ahí no va a quedar nada. Si es verdad que había intereses chinos infiltrados ahí, ¿y cómo se puede reemplazar ese lugar tan emblemático para los profesionales y para la gente también? Vos sabés, Jorge, que tengo que contestarte como si tuviéramos una mesa de café y no sé cuánta gente nos está escuchando, por si soy preciso en lo que voy a decir. Yo tengo más de 2 décadas trabajando, vos sabés, para la OMS y la Panamericana, y tuve la suerte de poder traer todo lo que pude para la provincia, y vos fuiste colaborador y partícipe, y nos destacamos en el mundo. Ahora, ¿qué vivencia me quedó de esa experiencia? Esto es parte de las Naciones Unidas, es parte de UNESCO, de PNUD, etcétera, etcétera. Son los esfuerzos en salud que dedica el mundo entero. Yo creo que si lo miro a la distancia y digo, bueno, aquellas estructuras, yo te diría muy consolidadas, muy estructuradas, no es fácil meterse en alguno de los lugares porque realmente son gente muy capaces, que han estudiado mucho y llegado muy lejos en lo que hacían para integrarse en forma institucional, pero no sé si son las sociedades del futuro. Mirá lo que te voy a decir. Cuando vos tenés información gratuita y al alcance de la mano, cuando tenés, yo dije 130, cuando hablé de las vacunas, estaba diciendo yo que antiguamente cuando uno iba, y vos creo que ha tenido oportunidad, alguna de estas fábricas gigantescas de vacunas, eran galpones de 200, 300 metros, que no sé cuándo, yo me acuerdo cuando el Vasco Maitegui diseñó Pergamino, nunca se pudo hacer, porque se había copiado de una de estas situaciones que había en el exterior por la magnitud que tienen. Y tenían unos centros de investigación tremendos, tremendos, con gente fantástica, y había que visitarlo para aprender. Hoy todo eso se terciarea. Entonces han aparecido ONGs, universidades, centros como puede ser el Silicon Valley, como el Weizmann, que son centros colaborativos de desarrollo científico que trabajan en resolver problemas y transferirlos a aquel que va a producir y que va a hacer algo. Creo que hay una estructura diferente y que creo que la estructura del conocimiento en la transversalidad que se logró en los tiempos que corren, es decirle, muchachos, van a seguir comiendo, estos bichos raros, a los chinos, van a seguir comiendo murciélagos. Nos regalaron tres virus como estos derivados de los murciélagos y además de los cerdos, uno más que te regalan. Van a seguir haciendo esto porque no hacen una carpita, se ponen todo adentro y comen ustedes y nos dejan de jorobar y hagan lo que quieran porque son libres. Todo este tipo de cosas no se mete la Organización Mundial en eso, porque si yo te digo lo que vos bien sabés, hay tuberculosis, ¿se controló? No, seguimos igual. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que uno diga no va a haber antibiótico capaz de controlar, por ejemplo, en 4, 5, 10 años el Escherichia coli porque le enseñamos a mutar tan rápido
que cuando él llega a infectar a una persona, ya conoce todos los mecanismos que le vamos a ofrecer como antibiótico. ¿Y sabe por qué? Vos lo sabés perfectamente bien. Cuando se desteta una vaca, se le da antibiótico así a pala, un antibiótico barato, por las dudas, y el primero que se aviva de que tiene que hacer resistencia contra ese antibiótico es el mismo coli que nosotros vamos a comer cuando comemos un bife. Entonces, ¿qué tengo con esto? Mientras no piense la Organización Mundial de la Salud que sea una organización de conocimiento transversal, digo esto de conocimiento transversal, y sea absorbida por el mundo de la financiación, no creo que pueda tener un futuro con esa estructura tan rígida, tan, yo te diría, estructurada, que le ha valido enorme cantidad, pero ojo, que Estados Unidos se fue y tiene un año para irse definitivamente y significa casi el 50% del aporte. Yo creo que Estados Unidos se fue, a lo mejor hay razones políticas, secretas, que no me voy a enterar nunca ni lo sabremos, pero quiero decirte que la metodología me parece que se quedó en el tiempo, más allá de que se puede hacer por debajo algún negocio o no, no lo sé, porque eso es fantasía que no sé. Pero lo que sí te digo que me parece que los términos y los medios que usa para comunicarse con el mundo, para dar reglas, no sé si tienen que ser tan centralizados. Tiendo más a pensar que una regionalización que defienda, por ejemplo, fíjate vos, esto me parece un dato importantísimo, en los últimos 20 años, el continente que más devastó biodiversidad fue Sudamérica. Y la biodiversidad de Sudamérica es una cosa, fue y es la de Santa Fe, tremenda, la biosfera que tienen donde estés, donde la vean, una estructura norte-sur que tiene una diversidad es tremenda. Y entonces yo te digo, ¿cuál es el futuro de América Latina si seguimos quemando islas, quemamos el Amazonas? Y vos vas de la Organización Mundial de la Salud a decirle que no quemen la isla. Me parece que te van a dar bolilla. Eso es lo que yo pienso. Oscar, vinculado con esto de la OMS y el rol tan cuestionado ahora mismo, ¿no? Muchos dicen que responde directamente a los intereses de China. Vos, por lo que decís, vos das por hecho que el virus es un virus de origen animal. ¿No ves la chance de que, como dicen algunos, sea un virus sintético? Mirá, voy a jugar una moneda al aire. Yo te digo esto por lo siguiente, por los antecedentes. Es muy difícil que si ese fue el intento, sea tan fácil encontrarlos. Voy a repetir, no sé si fui claro. Si hay alguien elaborando una bioingeniería, una cuestión transgénica, que tenga la posibilidad de llegar a la destrucción o al efecto que tuvo el coronavirus y no haya tenido la respuesta que está por detrás para poder pensar que él también iba a sucumbir, o su país, o sus intereses, yo creo que también hubiera llegado ahí. Vos fíjate, te doy un ejemplo. Cuando salió clonación, y todavía estaba yo en la facultad con el Centro de Tecnología, y nos fuimos de cabeza a la clonación, porque Walt Disney, y qué sé cuánto, y todo lo que se dijo, y cuando Dolly se muere muy tempranamente, porque cuando la copiaron de la madre, le copiaron la madre con los años que había vivido. Y cuando ella se muere, murió con la edad de la madre. Entonces los genes que le copiaron, clonación se murió. Si vos revisás del 2000 al 2005, la inversión en clonación que hubo, los científicos que trabajaron, hasta decir, tiraron todo. Ya no hay más nadie. Buscar clonación en internet, te van a aparecer todo trabajo hasta el 2005, 2006. Nadie trabaja más. Quiero decir que esta vertiginosidad que permite manejar a este nivel, quiero decirle que, por ejemplo, las vacunas que estamos sabiendo que vamos a usar, sean por la vía que sean, están diseñándose en un microchip que está utilizando, yo no te digo que esto sea dentro de 5 años, 10 años, pero tiene tanta lógica, un microchip que te lo van a instalar donde te guste, en un arito, acá, en la punta de un dedo, no sé dónde te lo van a poner, que utilizando la misma estrategia que tienen las bacterias para que no se lo coman los virus, las bacterias pueden estar afectadas por virus y desaparecen. Y la bacteria ya desarrolló un mecanismo que se llama CRISPR, donde hay una serie de enzimas que se conjugan para detectar si la invasión se trata de un virus
que se lo va a comer o si un virus que viene de paso y saluda y se va. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que tener un solo chip en el futuro. Los entusiastas dicen para el 2030 que lo van a poner en una persona y le va a avisar cuando venga cualquier bicho de cualquier estructura genética que se le ocurra para decirle, fuera, vos no entrás. Si esto ocurre, este señor que fabricó el core va a tener que hacer negocio muy rápido, porque esto está en desarrollo. Entren en CRISPR para ver los trabajos que hay. Controles de células oncogénicas, controles de células reproductivas, una serie de cosas que tienen una solidez científica que voy a decir, va a llegar, muchachos. Yo no, probablemente yo no lo vea, pero bueno, va a llegar, el mundo va a llegar a esto. Tiende a una tecnología de esa envergadura que yo no creo que sea negocio. Negocio debe ser fabricar los chips, eso, pero no creo que sea negocio destruir. No creo que destruir seres humanos, porque sin el ser humano tampoco se podría hacer nada, ¿no? No sé, un pensamiento medio lírico, pero por lo menos lo puedo decir, no me lo callo. Sí. Víctor pregunta, acá hay una pregunta de Víctor, que es de Villa Constitución, y consulta que en estos días, bueno, se está viviendo un alza de contagios. La pregunta puntual es si el hisopado es realmente una herramienta efectiva de detección. Ay, vos sabés que escucho muy mal, no sé si alguien me... ¿Me escuchás ahí? La pregunta es... Dale, Víctor, dale. ¿Me escuchás, Oscar? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, a ver, soy de Villa Constitución. En Villa Constitución estamos en estos últimos 10 días con una alza de contagio por una persona que vino de San Pedro y hubo 55 personas aisladas en el cual se le hicieron el hisopado el miércoles pasado y dieron todos negativos. Y desde el miércoles pasado hasta ahora hay 14 personas contagiadas de COVID que ya se le había hecho el hisopado y había dado negativo. Lo cual, la pregunta es, por supuesto debe haber errores humanos también ahí, ¿no? Pero digo, ¿el hisopado es la única herramienta efectiva para la detección del COVID? Sí, la pregunta es muy buena en este sentido. El intervalo de tiempo entre que yo conté que el virus tiene la llavecita para abrir la puerta de la célula, hasta que haya una determinación, ya sea bioquímica, celular, la que vos se te ocurra, que pueda ser la que garantice que ese individuo está enfermo, son prácticamente 7 a 10 días. Si uno dice, es lo mismo que te pasa, decir, bueno, voy a testear. Sí, voy a testear lo que me pasa hoy, pero cuando vengo mañana, ¿qué pasó entre hoy y mañana? Entonces, vengo a decir, voy a testear otra vez. Y cuando vos tenés una fábrica con 200 personas, y si voy a testear para que no se contaminen, porque yo fabrico alimentos, tenés que testear toda la mañana. No es que lo vas a parar con la fiebre o que lo vas a parar con alguna otra cuestión que no sea el hisopado. El hisopado, con técnicas bien hechas y bien hecho bien hecha la técnica de recolección del material, cuando hay RNA sale. O sea, no hay vuelta de hoja. Lo que pasa es que tenés un espacio hasta que la carga viral sea detectable, donde hay un espacio en blanco, donde el virus está desarrollándose, creciendo, ocupando espacio, hasta que vos lo podés encontrar y ahí lo pescaste y pasa entre 3 y 5 días. Ese espacio está en blanco. Pues si se hicieron los hisopados, sí, pero se lo dejaron en cuarentena a la gente. Porque si esos 14 que vos decís tuvieron infección, me imagino que estarían en cuarentena. Entonces no hubo lo que se dice esa explosión, sino que fueron contenidos. Esa es la razón por la cual te da mucho rendimiento el hecho de tener el caso índice, porque pudiste contener esto que pasó en un sanatorio en Rosario, que tuvo 60 personas que estuvieron allí, y terminó siendo 2. Bueno, está justamente relacionado con esto, ¿no? La esposa del señor que tuvo COVID en Villa fue la que se operó en el Británico acá en Rosario. Y fue esa familia la que logró ese contagio, digamos, para llamarlo entre comillas, masivo en Villa Constitución, desde ese caso, ¿no? Lo mismo que el británico. La misma persona, o sea, la esposa de la persona que estaba en Villa. Los dos asintomáticos. Sí, y fue el que inició los contagios en Villa. ¿Pudieron en Villa controlar ese caso, IN? ¿Pudieron controlarlo? No, es que sorpresivamente, cuando dieron todos los resultados, estábamos todos contentos y aparentemente no deja de sumar contagiados a diario.
no se sabe bien. De hecho, se supone que la gente está aislada. Bueno, estamos hablando de una ciudad que nunca entró en cuarentena, ¿no? Nunca fue una franja horaria entre nosotros, a modo de broma, decíamos que iba a ser el caso de éxito, porque nunca entró en cuarentena. En una franja horaria de 9 a 4 estuvieron siempre todos en la calle, como si el contagio tuviera un horario, ¿no? Pero bueno, ahora aparentemente se volvió de fase atrás, pero no bajó, al contrario. Estuvo 2 meses con 0 contagio y ahora, en estos últimos 15 días, el contagio es a diario. No, la pregunta que te hizo, no sé si te llegó, es si todos los que estuvieron en contacto con esta persona estaban en cuarentena. Aparentemente, en un principio, sí, las 51 personas, porque hubo cumpleaños en el medio y demás, que estuvieron en contacto, estaban aislados y en cuarentena. Ahora hoy aparecieron ya, claro, hoy aparecieron 2 personas contagiadas que tuvo relación con uno de los chicos que estaba en cuarentena, pero no se sabe cuándo. Lo cual hoy puede pasar. Encima estamos hablando de una ciudad que en 3 cuadras está concentrada toda la actividad comercial, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa en Villa Constitución hoy por hoy. Bueno, eso es lo que yo me referí, de que el resultado que se pueden haber tenido favorablemente con la cuarentena alrededor de ese caso índice, cuando se multiplique en ciudades, bueno, ahí en Villa Constitución puede ser excelente el ejemplo que vos estás dando, pero cuando te ocurra con una ciudad como Rosario o que te ocurre en Nueva York, no hay forma de controlar esas cuarentenas, ni de que existan ni de que haya cumplimiento. O sea, es una situación que hay que disfrutarla mientras se la usa con éxito, porque es muy difícil garantizar que con eso vos vas a llegar a mantener la situación que tiene toda la provincia. Esto es así. No sé si... Bien, gracias. Oscar, bueno, ya hemos cumplido el tiempo que nos hemos propuesto, tratamos de ser rigurosos en el horario. La verdad, te agradecemos mucho, ha sido un gran gusto, un honor, como siempre muy aleccionador escucharte. Ojalá tengas razón en cuanto a que esto se va a ver la luz al final del túnel, ojalá quede como una página no de las mejores que nos toca vivir. Y en tanto, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, siempre es un placer hablar contigo. Te dejo si querés que haga un saludo final. Bueno, el saludo final es el agradecimiento por haberme dejado la posibilidad de decir lo que pienso. Y digo, no me hago muy responsable porque cuando digo alguna de estas cosas a futuro, conmigo no cuenten, ¿eh? Conmigo no cuenten en el 2030 para hacer el chip. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo grande y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Adiós. Chao, Oscar. Chao, mucho gusto. Chao, Gerardo. Chao, Oscar. Chao, hasta luego. Chao, Carlos. Chao, Walter. Chao, querido. Gracias por todo. Gracias. Espero que hayan pasado bien. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esto, que siempre sirve para que uno alimente sus conocimientos, siendo nosotros unos desconocidos de ese tema. Valga la atención épica. Gracias. Gracias, Jorge. Que sigas bien. Chao, Oscar. Chao, hasta pronto. Suerte. Chao. Bueno, Oscar, soy Ana. Muchas gracias. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Y... Hay una duda que me quedó, Oscar, que te puedo preguntar. Sí. ¿El plasma sirve para curar? Mirá, en plasma podemos decir 2 cosas interesantes. Tenemos la experiencia de la virus Junín, la vivimos acá en el Hospital Centenario, trabajamos con Maistegui, a manopla, a mano, porque cuando se hacía la extracción de sangre, se sacaba una bolsa de sangre a un paciente convaleciente, la dejábamos 2 días en una heladera para que se decantaran los glóbulos rojos, arriba quedara el plasma, y no había centrífuga, ni había aféresis, no existía. Hoy se hace con una máquina. Lo que está faltando, para contestar certeramente y científicamente tu pregunta, es el trabajo que está haciendo Fernando Pola, acá en la Argentina. Y el trabajo es un trabajo controlado, con doble ciego, sobre 350 voluntarios, que cuando digo doble ciego es porque la mitad recibe el plasma y están infectados y la otra mitad no recibe placebo, ¿no? Bueno, y después se cruzan los datos. Eso lleva tiempo. Yo creo que ellos, me decían los otros días, van a estar en la primera quincena de agosto, terminando la primera etapa.
100 y pico de pacientes tratados. A ojo les parece que va muy bien, esto no tiene ningún valor científico, pero van a poder decir en primera instancia, van a hacer un análisis y van a decir, vale la pena seguir adelante con la otra mitad porque los resultados son válidos. Y vamos a tener un trabajo científico que nos va a decir las dosis, que nos va a decir la procedencia y que nos va a decir el real uso que tiene una tecnología que, yo te digo, tiene muchos años. Y además, te digo, hay una cuestión bastante interesante que mencionar. Los camélidos tienen la posibilidad, Carlos, que es veterinario, se fue, él sabe mucho de esto, pero los camélidos tienen la posibilidad de fabricar muchos anticuerpos. Con una estimulación que, por ejemplo, acá se está haciendo ya en la Facultad de Veterinaria la estimulación en caballos, porque hay posibilidad de conseguir anticuerpos neutralizantes del virus fabricado en plasma de caballos. Y que va a haber prácticamente, si esto sale bien, que hay antecedentes de que el buen productor de anticuerpos se va a producir como un fármaco que va a coayudar a esa defensa que yo hablé. No te da inmunidad permanente. Mientras viva ese anticuerpo que vos le pusiste, va a controlar la primera infección. Por eso se le da al paciente sintomático en un momento de crisis o de necesidad cuando se ve que se va para agravar. Bien. Pero esa inmunidad es prestada, ojo, eso es para ayudar a que el organismo fabrique su propio anticuerpo y le dé una inmunidad por el tiempo que sea. Que uno le presta tiene una vida corta y un par de meses o 3, pero sale de la situación de riesgo y el organismo se recompone. Es inmunidad pasiva. Una última cosa. El asintomático que no genera anticuerpo. ¿Se entiende lo que pregunto? Un asintomático que lo tuve. Por ejemplo, yo lo tengo y soy asintomática, pero no genero anticuerpo. Se dice que si te agarra de nuevo es fulminante. ¿Es verdad eso? Mirá, no he visto trabajo controlado en eso por un caso muy especial. Lo que es probable que en ese caso, si yo tuviera que trabajar en ese protocolo, vería qué tecnología utilicé para detectar anticuerpos en el paciente que estaba infectado. Si la sensibilidad y el tipo de monoclonal que utilicé tiene sensibilidad para detectar a lo mejor anticuerpos que le han sido útiles a esta persona infectada y que le permitió sobrellevar la enfermedad, pero que por la técnica que yo lo busqué no se encuentra. Es decir, porque me llama mucho la atención que el virus se haya ido solo y se haya el paciente curado, sin haber utilizado el camino de la inmunidad por anticuerpos, ¿no? Ok. Nada, eran esas dos dudas que justo terminaron y no te había podido hacer. Bueno, te saludo, Oscar. Bueno, gracias. Bueno, yo la pasé bien y espero que ustedes también. Gracias. Gracias. Chao, Oscar, gracias. Chao.